Adelante, estamos en vivo. Bien. Bueno, buenos días en este tercer día de este encuentro sobre apropiación tecnomediática que hemos coordinado en llamar ¿Quién se apropia de qué? A tono con la época que estamos viviendo y el rol que las tecnologías y quienes manejan las tecnologías ubican a los receptores y a la comunidad en general. Es un gusto para mí, en nombre del comité organizador, darles la bienvenida al panel que hoy va a trabajar sobre rupturas paradigmáticas frente a las tecnologías digitales, tecnofeminismos y otras banderas. Nos acompañan compañeras de Brasil, de Argentina, y bueno, tenemos un gran placer en poder poner en marcha estos encuentros a través de la vía que sea y coherentemente con la temática que trabajamos. Este encuentro lo hemos logrado sostener de esta manera bastante fluida a pesar de las circunstancias, y esto es posible no solo por la decisión y convicción de todos los grupos de investigadores que apoyan y llevan adelante estos trabajos, sino también por todos los equipos que están detrás de cámara en el backstage y garantizando esta conectividad. Así que nuevamente gracias a los compañeros que hoy hacen posible. La sede oficial hoy es la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Comunicación. La iniciativa de este encuentro está dentro del marco del grupo de trabajo de Flaxo, un grupo de trabajo que viene trabajando desde hace un año y que trabaja el tema de apropiación digital y interseccionalidades. También es el origen de este grupo de trabajo de Flaxo, la red de investigadores de apropiación tecnomediática. Es una red que integran muchos compañeros de Latinoamérica, y también se ha sumado gente de España, que recién dije Argentina, Brasil y también España. Está la compañera de Cádiz, que ya enseguida la presentaremos. La coordinación de esta mesa, de este panel, va a estar a cargo de Anaí Méndez y Laura Pimenta, y en minutos las dejo para que presenten a cada uno de los investigadores. Por un tema de conectividad, vamos a tener una modalidad un poquito distinta a los días anteriores. Cada vez que alguien hable, el resto de los panelistas quizás tenga que apagar el micrófono y su cámara para facilitar la conexión, porque hemos estado notando algunas dificultades en la mañana. Bueno, agradecer a todas las universidades que cobijan y que son el lugar de trabajo de los compañeros que dan lugar a este grupo de trabajo de Flaxo, y a la red de apropiación tecnomediática. Bueno, les paso la palabra entonces a Anaí y a Laura para que comencemos bastante a tiempo, y así tenemos tiempo para el fluido debate que seguramente traerá este tema. Gracias, y nos seguimos viendo en un rato. Bueno, buenos días a todas, a todos. Les damos bienvenidas a este panel. Como presentaba Liz, se titula Rupturas paradigmáticas frente a las tecnologías digitales, tecnofeminismos y otras banderas, y vamos a tener la presencia y la participación de 5 expositoras y expositores: Macarena Hernández Conde de España, Graciela Nathanson de Brasil, Claudia Laudano de Argentina, Eduardo Pereira Francisco de Brasil y Josemira Silva Reis también de Brasil. Les vamos a ir dando la palabra a cada una y cada uno de ellos, así la idea es que vayamos interactuando para poder intercambiar sobre el tema del panel y también sobre las investigaciones que cada una de estas investigadoras y investigador vienen llevando a cabo en sus grupos de trabajo, que se insertan dentro de este grupo de trabajo de Claxo. Antes de darles la palabra, quería hacer una breve presentación de mi compañera de moderación, Laura Pimenta. Ella es doctora, un momento, que tengo acá mi ayuda a memoria. Ella es doctora en Comunicación y Sociabilidad por el programa de posgrado de Comunicación de la Universidad Federal de Minas Gerais, y maestra por la misma institución.
Laura es investigadora del grupo de investigación Moviliza, que lo coordina el profesor Marcio Simone Henríquez, y también integra el proyecto de investigación que dirige la profesora Susana Morales, que es una de las coordinadoras de este encuentro, de este primer encuentro de nuestro grupo de trabajo. También quería agradecer, bueno, a Susana por toda la coordinación general, el armado de los paneles, la recepción de los trabajos, etcétera, y también a la coordinación propia del GT, a cargo de Roberto Canales Reyes, de Chile, Susana Morales, como dije antes, de Argentina, y Ana Riboy, de Uruguay. Le paso la palabra a mi compañera Laura, si quiere ella hacer quiere hacer algún agregado o comentario antes de comenzar. Hola a todos, gustaría apenas de hacer una bienvenida, como Anaí bien habló con todos. Como dice, soy de Brasil, integro el equipo de la investigación de Susana, y por eso estoy acá hoy en esta mediación. Solo en algunos momentos voy a hablar en portugués con mis compañeros de Brasil para hacer más fácil la comunicación. Entonces, en estos momentos voy a intercambiar las dos lenguas para facilitar un poco, ¿sí? Es una honra estar acá en este panel. Doy la bienvenida nuevamente a todos y todas. Los que no asisten también. Vamos a empezar sin más delongas, ¿ok? Bien, recordarles a las asistentes y los asistentes que nos están viendo y que se van a ir sumando, que se pueden inscribir, hay un link de inscripción de asistencia para poder acreditar la asistencia, como dice, al panel. Bien, bueno, sin más, si les parece, comenzamos. Le voy a pasar la palabra entonces a Macarena, ella es de España. Macarena Hernández Condes, y ella realizó su ponencia sobre los memes en el movimiento feminista, discurso polivocal, participación y diversidad. Todo tuyo, Macarena. Vale, se escucha, ¿no? Perfecto. Pues bueno, no me voy a extender mucho en los agradecimientos porque ya lo habéis hecho vosotras las moderadoras, así que simplemente, bueno, gracias a todas las personas que han participado en la organización por darnos la oportunidad de escuchar tantas reflexiones interesantes en estos días y las que nos quedan por escuchar todavía, ¿no? Hablando de mi investigación, me han resonado muchas de las cuestiones que se han planteado en las comunicaciones de las compañeras y compañeros con los que comparto panel y que han atravesado también mi trabajo, ¿no? Así que a mí me gustaría pues como ir tocando un poco los puntos en común que he visto en los diferentes trabajos y los debates que de ahí pueden surgir. Uno de los puntos principales es el problema de la diversidad en los espacios digitales y de producción tecnológica, ¿no? Como decía Yosemira, la diversidad claramente es una asignatura fallida en el mundo geek, en el mundo tecnológico, porque está tradicionalmente dominado, bueno, pues por hombres y en su mayoría blancos y cisheteros, ¿no? Y si una gran parte de los que construyen el mundo digital son de un género y una raza concreto, es complicado que la cultura digital esté marcada por la diversidad. Entonces, esto por un lado, bueno, nos lleva a la imposibilidad de entender el espacio de Internet como un mundo aparte que se maneja con unas reglas propias, como algunas narrativas pretendían, bueno, hacernos creer en un principio, ¿no? Que Internet iba a ser como una suspensión de las reglas del mundo normal y se iban a dar otro tipo de interacciones. Esto es mi investigación con el uso de artefactos como los memes, que no requieren de grandes habilidades tecnológicas para realizarlos y difundirlos, es interesante porque a mí me interesa estudiar si son capaces de promover voces diversas, en mi caso dentro del feminismo, si se pueden incluir a través de estos artefactos de tan fácil producción voces de las mujeres racializadas, de reivindicaciones LGTBIQ, de trabajadoras sexuales, esas voces que se quedan fuera del feminismo institucional, que desde los feminismos autónomos sí que se trasladan a los espacios de movilización, pero se abre la pregunta de si son capaces de trasladarse de los espacios activistas al debate público, ¿no? De hecho, el debate sobre la diversidad en los grupos de mujeres estuvo muy presente en el Estado español, en la huelga del 8 de marzo de 2018, porque hubo colectivos, como fue la primera huelga de mujeres que se convocó, y hubo colectivos como Afroféminas, que sacaron un comunicado denunciando, bueno, pues que no se veían representadas
en la convocatoria ni en las reivindicaciones, hechas en su mayoría, tenemos que asumirlo, por mujeres blancas universitarias, que no habían contado con muchos otros colectivos para construir la convocatoria. Bueno, por suerte, este toque de atención, evidentemente, no ha servido para solucionar las cosas, esto no es una cuestión de un día para otro, pero sí para que el debate esté continuamente presente y para que haya una actitud más alerta hacia la necesidad de incluir diferentes voces. Otro tema recurrente en las diferentes investigaciones, como trataban Yosemira o Graciela, es el backlash, ¿no? Las reacciones violentas que sufren las mujeres cuando empiezan a visibilizarse en el mundo online. Bueno, pues la irrupción en este mundo tan masculinizado ha provocado reacciones tan gravemente machistas como el Gamergate o en el Estado español, a raíz de la irrupción de un discurso feminista en redes sociales de manera más masiva, se han multiplicado los ataques machistas, pues tanto en los comentarios en redes sociales como acoso a algunas figuras, ¿no? Entonces, las violencias que sufren las mujeres se trasladan también a este entorno digital, como decía la exposición de Graciela. Y en mi trabajo, algunas de las responsables de las páginas de humor feminista denuncian cómo sufren ataques constantes, no solo a las páginas donde realizan su activismo, sino también bueno, pues a ellas personalmente, ¿no? Revelación de datos personales, amenaza, acoso. Por eso creo que realmente es muy necesario sistematizar estas prácticas violentas y, por supuesto, bueno, pues teniendo en cuenta los ejes que atraviesan las diferentes violencias. Con Claudia, de la que yo he seguido muchos de sus trabajos, me he basado en muchos de sus trabajos en mi investigación de la huelga feminista en el Estado español. Comparto el marco de estudio de las movilizaciones y de las movilizaciones feministas y del uso que desde ellas se han hecho de las TIC, ¿no? O sea, hay cosas que se repiten, como los usos no previstos de las redes sociales, de estas plataformas empresas, como Facebook, al igual que en Argentina, aquí en España se convirtió en una suerte de espacio para la organización de la huelga. Dentro de las páginas y los grupos se producían debates, convocatorias, difusión de eventos, toma de decisiones. Y es destacable el papel de Twitter, y creo que allí pasó igual, como un espacio de referencia para periodistas y medios de comunicación. Y eso desde los feminismos se ha notado y rápidamente se ha adoptado como una herramienta de difusión, o sea, no solo de difusión, sino a través de campañas de hashtag y de trending topic, como un espacio donde es más probable que los temas consigan saltar a la agenda pública, a la agenda mediática. Sin embargo, aquí hay una cuestión fundamental que Yosemira trata en su comunicación, que es el tema crucial del software libre y la soberanía tecnológica, ¿no? Había sido una reivindicación esencial dentro del ciberfeminismo y en España había varios colectivos que trabajaban mucho el tema de la soberanía tecnológica desde una perspectiva de género. Y sin embargo, parece que en los últimos años se ha ido abandonando un poco la promoción y el uso de las plataformas libres, ¿no? Durante el 15M aquí en España y durante los años posteriores funcionó con bastante éxito una red social libre y descentralizada que fue N-1, y sin embargo fue el propio éxito de esta red, que tenía un soporte técnico militante, que hizo ya insostenible que desde un activismo militante se pudiera seguir manteniendo tanto la infraestructura como el soporte técnico, ¿no? A partir de ahí ha decaído un poco en la apuesta por redes sociales, por infraestructuras, por servidores libres, y esto no se trata de una cuestión excluyente y dicotómica de o apostamos por la soberanía tecnológica o nos apropiamos de las redes sociales de masa, pero sí que es verdad que es necesario como, bueno, poner huevos en las dos cestitas e ir trabajando en las dos líneas, ¿no? No vamos a renunciar a la difusión masiva aprovechándonos de las herramientas que están ahí, pero tampoco podemos olvidar que nuestra aspiración debería ser tener, bueno, una tecnología propia que no dependiera de empresas que buscan los beneficios. Por otro lado, casi en varias de las ponencias también aparece la visión del espacio digital como un lugar donde tienen cabida los discursos tradicionalmente subalternos, ¿no? Aquellos que quedan fuera del discurso hegemónico. Evidentemente, pues como apunta Claudia, las fuerzas conservadoras también saben, y si no aprenden rápido, a usar estas herramientas, y de hecho han ejercido su dominio pues desde la alt-right y toda la llamada manosfera, ¿no? Toda esta esfera de neomachismo que sobre todo en Estados Unidos tiene muchísima potencia. Las redes se configuran entonces como un campo de batalla por la hegemonía, ¿no? De hecho, Terranova decía que la cultura de redes se asemeja más a un campo de batalla permanente que a la utopía progresista esta que en un principio nos vendieron, ¿no? Y
precisamente la reacción que comenta Claudia de cómo los sectores conservadores, en este caso el movimiento antiabortista, ha empezado a tomar fuerza en el debate público en redes. A mí, en mi investigación, es interesante cómo estos temas son contestados a través de los memes, y es útil la herramienta del meme, sobre todo con el tema del humor, porque permite argumentar en el debate público, facilitando la aceptación del mensaje y sobre todo para tocar temas políticos muy duros que generan mucha confrontación de una manera tangencial, que hace que otros colectivos se atrevan a introducirse en el debate. Y voy acabando ya. Hay otro punto que creo que es Eduardo el que lo nombra más sobre la epistemología feminista, que me parece esencial, que es la importancia de lo experiencial como una fuente válida de conocimiento, ¿no? El feminismo, lo experiencial, ha tenido una larga trayectoria desde la Librería de Mujeres de Milán, y esto se ha trasladado a las prácticas del ciberactivismo, como con las campañas el hashtag Cuéntalo, que se dieron, por ejemplo, aquí en España. Fue una suerte de respuesta local al Me Too, y se ponían en común las agresiones y violencias sufridas de forma cotidiana por las mujeres, ¿no? Y también la apuesta de la epistemología feminista, pues como decía Eduardo, por la impugnación del sujeto neutral de la ciencia, ¿no? A mí me gusta el término que utilizaba Maya Pérez Orozco, que lo llama el BBVA, blanco, burgués, varón, adulto, y le podíamos añadir cishetero y urbano, ¿no? Y ya por último, me gustaría compartirlo con Eduardo a nivel metodológico. A la hora de seleccionar las cuentas que vamos a estudiar en redes sociales, a mí me preocupa mucho el reto de no dejarnos guiar, ¿no? Únicamente por las cuentas más seguidas, las que tengan mejores estadísticas. Por un lado, porque los algoritmos que emplean las redes sociales van a premiar siempre los posts que ya de por sí son más populares y sepultan en cuanto a visibilidad aquellas voces más marginales, ¿no? O sea, siempre recuerdo la frase de Remedios Zafra, que decía que es necesario cuestionar esta parcialidad vestida de neutralidad que se da en el mundo este cuantificado. Y me voy a callar ya un ratito y voy a dejar que hablen el resto de mis compañeras y podemos luego ir pues ya en el coloquio profundizando un poquito más. Muy bien, muchas gracias, Macarena. Voy a hacer una breve aclaramiento sobre el tiempo. Vamos a tener cerca de 10 minutos para cada uno exponer sus opiniones, sus reflexiones sobre los otros trabajos y sobre la integración de todos los trabajos con el tema de panel, el tema del encuentro como en todo. Ahora voy a presentar la segunda exponente, que es Graciela Natanzo, de la Universidad Federal de Bahía de Brasil, que va a hablar un poquito sobre las violencias digitales de género, la pandemia y el aislamiento doméstico. Que paso la palabra entonces para Graciela, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Soy bien escuchada porque mi conexión es realmente lamentable aquí. Sí, Graciela, se te está escuchando bien. Quizás se te ve un poco trabada la imagen, pero el audio va bien. Bueno, me alegro. Entonces, hola a todos. Estoy súper feliz de estar participando en este momento de este evento que era para ser físico, tomando nuestro cafecito y nuestros mates en Buenos Aires, pero bueno, no pudo ser. Por lo menos nos encontramos por este vehículo. Quería agradecer muchísimo a Susana, a Ana y a Roberto, que organizaron con tanto esfuerzo este evento. Uno sabe lo que cuesta colocar en el aire todo esto. Anaí, Laura y Jerónimo, también un abrazo enorme y gracias por sustentar todo esto. Bueno, rápidamente, no voy a demorar mucho, mi trabajo, para quien no vio, no pudo ver los videos que mandamos, que están en el aire. Yo investigo violencias digitales contra mujeres durante la pandemia, ¿no? Es un trabajo que comenzó ahora, aunque ya estoy en el tema hace bastante tiempo. Yo estoy enfocando específicamente mujeres cis, mujeres trans o mujeres no binarias.
Obviamente sabemos que estas violencias son de género, pero toman formas más sofisticadas cuando se expanden para el ambiente digital. A mí la verdad que lo que más me interesa es la dimensión comunicativa de algunas de estas violencias, ¿no? Y bueno, viendo el trabajo de, por ejemplo, de Macarena, sobre los memes feministas como un artefacto discursivo que utiliza el humor, pero es una discursividad con herramientas digitales. Pensando en el trabajo de Yosemira, sobre las implicaciones de la ausencia de mujeres y de mujeres racializadas en la producción tecnológica, y el activismo hacker feminista, con esa agenda libertaria desde el sur global, revisando el trabajo de Eduardo sobre la relación entre la agencia algorítmica de la plataforma YouTube y la agencia humana, que produce saberes, ambas producen saberes sobre sexualidad y género, viendo el trabajo de Claudia sobre las contranarrativas antifeministas en Twitter, donde intervienen también habilidades discursivas propias de una plataforma como Twitter y tecnologías como hashtag, bots, y revisando mi propio trabajo de mapeo y de análisis de las violencias digitales de género, a donde también participan dispositivos, participan robots, participan aplicativos, algoritmos, algoritmos que facilitan el seguimiento, el rastreo, la vigilancia, la colecta de datos, software que realizan automáticamente relaciones de datos que son vendidas sin nuestro consentimiento, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Entonces, yo, la verdad que no puedo dejar de invocar, si se me permite, reformular a modo de juego y de chiste, la pregunta del encuentro, que es, ¿quién se apropia de qué? Y mirando los trabajos de las colegas, y en general los trabajos de todo el evento, a mí se me ocurre complementar. ¿Qué se apropia de qué? Y más aún, ¿qué se apropia de quién? Porque lo que estamos viendo es que la apropiación no es un fenómeno de mano única, de una mano. Estoy lejos de pensar que nos rige alguna especie de determinismo tecnológico dominante, ¿no? Por favor, estoy lejos de eso, sino que estoy más cerca de pensar en nuevas gramáticas de interacción entre humanos y no humanos, tal vez desde una perspectiva más araguayana que la turiana, no solo porque la inteligencia artificial y el software tomó el mando y lo vamos a disputar y lo estamos disputando, como bien dice Susana Morales en su ponencia y mañana lo va a desarrollar, sino porque toda la tecnología, hasta la más básica y analógica, funciona en este entramado multiespecie y cyborg que es este mundo, obviamente de formas complejas, situadas, contradictorias. Todavía, si lo humano en todo esto es generizado, pero también lo humano es racializado y es clasista, y por eso el nombre de este grupo de trabajo es Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades,
no podríamos nunca ignorar la racialización y la generización de las tecnologías. Y eso tiene consecuencias semióticas significantes y consecuencias materiales muy importantes. Por eso, y termino aquí, desde el tecnofeminismo que me invoca en esta sesión, o ciberfeminismo, si le quieren llamar, venimos hablando sintéticamente de justicia algorítmica, de derechos digitales, de racismo, de sexismo algorítmico, de sustentabilidad, que es un tema poco abordado y debe ser abordado. Y en fin, yo creo que todas las presentaciones de este grupo abordan de una manera u otra estas cuestiones. Entonces me parece súper interesante esta mesa y agradezco mucho a todas las compañeras. Estoy muy feliz de compartir con compañeras de La Plata, de España, y mi grupo querido desde Brasil, afirmando que este tecnofeminismo que me convoca pretende diálogos menos antropocéntricos y más cyborg, parafraseando Donna Haraway. Gracias, gente. Muchas gracias, Graciela. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Claudia Laudano, pero antes quería hacer una aclaración que todo lo que son las preguntas, ya sea entre los expositores del panel, como todas las preguntas que quieren hacerles a través del chat que tenemos habilitado en YouTube, las vamos a recoger hacia el final, cuando cada una y el expositor también, que forma parte del panel, hayan hecho sus apreciaciones, sus intervenciones acerca de los trabajos de las ponencias. Bueno, dicho esto, entonces sí le paso la palabra a Claudia Laudano. Ella realizó su ponencia sobre Salvemos las dos vidas, el contramovimiento a la legalización del aborto en Argentina. Claudia es de acá de Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata. Todo tuyo, Claudia. Bueno, muchas gracias. Buen día, Ángel. Bueno, buen día para quienes compartimos usos horarios. Macarena ya dijo que allá es la tarde y esto también es interesante, nos pone todo el tiempo esta lógica que tenemos que revisar de los tiempos, los lugares y las situaciones o lo situado de donde hablamos. Quería agradecer, la verdad que muy especialmente a la organización de este encuentro, porque esto que parece sencillo, y a pesar de que nos dedicamos en general a cuestiones de tecnologías digitales, es un esfuerzo enorme organizar, planificar, preparar, juntar. Nosotros solamente lo que hicimos nosotras es juntarnos un ratito antes para que todo esto, digamos, se pudiera poner a tono, pero la verdad que lleva mucho tiempo, y lo quería comentar porque es un esfuerzo enorme en estos tiempos, la dedicación y el tiempo que se le pone también para que esto pueda estar hoy por lo menos funcionando. Así que muchísimas gracias, y como los reconocimientos son colectivos, lo digo en general, al equipo que trabajó, ¿no es cierto? Bueno, hace un rato comentábamos acerca del modo de funcionamiento, y una de las consignas entonces claras que nos enviaron es que no repitiéramos, por supuesto, nuestro trabajo, porque eso ya estaba para ver si lo habíamos grabado y estaba disponible, sino que planteáramos la relación del trabajo en la mesa y en relación a otros trabajos y quizás preguntas que nos suscitaba digamos, estos ejes de debate, ¿no? Y yo decía medio en chiste que, en todo caso, esta parte de la investigación que yo presento entraría a lo mejor en la última parte del título, que sería otras banderas, digamos, por ejemplo, ¿no? Porque no es, digamos, sobre tecnofeminismo específicamente, sino que en realidad podríamos decir, o se me ocurre como para plantear la inserción en este espacio, que el trabajo que yo presento, que ahora igual retomo algunas puntas, es más bien una consecuencia de lo que ha hecho, digamos, el feminismo en relación a la apropiación de estas tecnologías digitales, aun cuando sean mayoritariamente, digamos, estamos hablando de tecnologías comerciales, ¿no? De productos comerciales. ¿Por qué? Porque en realidad mi trabajo de investigación, la investigación que dirijo en Argentina,
en La Plata tiene que ver con estos procesos de apropiación que se fueron dando desde, en particular, Argentina, con relaciones hacia otras instancias latinoamericanas en particular, de lo que ha sido de parte de organizaciones y grupos de mujeres y feministas en relación a la apropiación de tecnologías digitales, empezando en este caso particular, esta investigación desde lo que fue el 2015 en la relación con en la movilización de Ni Una Menos, después el 8 de marzo, como bien comentó en la articulación esta, o en la relación de esta experiencia internacional, que fue el paro internacional de mujeres del 2017, comentó Macarena hace un rato, y otro núcleo importante en Argentina, y muy situado, el debate por la legalización del aborto en 2018, que finalmente no se, digamos, no se concretó, se perdió la votación por muy pocos puntos. ¿Por qué necesito comentar esto? Porque es a partir de esa experiencia del movimiento de mujeres y feministas que aparece, digamos, en 2018, en el transcurso del debate, una contramovida, digamos, o esto que yo denomino, y me parece mejor situarlo como contramovimiento, en relación a las TICs. No es que esta, digamos, esta posición contraria al aborto no existe, no tenga, digamos, sabemos que tiene una larga trayectoria y que se articula no solamente en relación a la discusión con, digamos, con la oposición al aborto, sino que tiene también un fuerte pedestal, o digamos, una fuerte articulación en este núcleo que se llama la ideología de género últimamente en la región y en relación al mundo también, ¿no? Digamos, porque es un movimiento global, una hidra, como dice Sonia Correa, que tiene sus distintas versiones o sus distintas patas, podríamos decir. Pero a mí me pareció muy interesante también, digamos, o en realidad, mientras investigaba el proceso de esta apropiación, ver cómo, digamos, por los mismos logros y éxitos del movimiento feminista en su momento respecto de lo que era la apropiación en Twitter, que es una plataforma muy valorada en Argentina por esta referencia que tiene en el mundo o en el campo periodístico y en el campo político partidario, cómo esto, digamos, hubo esta referencia de que estas repercusiones que tenían las apropiaciones feministas en los medios llevó a que estos sectores visualizaran esta importancia y comenzaran paulatinamente con esa apropiación. Para mí el punto digamos, hubo un momento interesante que fue, digamos, la discusión en el Senado, donde se observa un crecimiento de estos grupos en relación a esta disputa, y luego con la pérdida, digamos, o con el debate que, digamos, no logró, digamos, o la ley que no logró pasar ese debate, observamos que estos grupos siguieron con una, digamos, con una insistencia y con unas habilidades más marcadas, para decirlo de algún modo, ¿no? A mí esto me parece interesante porque creo que plantea también un punto de inflexión en esto de cuando decimos las apropiaciones. Bueno, las apropiaciones no son ni lineales ni eternas, sino que en estos contextos históricos precisan precisamente ser repensadas, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que se va a hacer o cómo se trabajaría a partir de que no solo cambia un escenario general, sino también que cambia lo que pasa con estos sectores que están jugando, ¿no? Que forman parte de actores importantes que están jugando y que logran también con las mismas habilidades o habilidades similares, copiando las habilidades de los grupos feministas, tener una presencia importante en las redes. Me pareció interesante en el trabajo de Macarena, el lugar que ella le da, digamos, a esta circulación de memes, porque coincide con una mirada y una apropiación que también ocurrió durante el debate por el derecho al aborto, que ha sido siempre un debate difícil de instalar y ha costado mucho tiempo también en los medios de comunicación que se encontrara el modo de insertar estos debates de ciertas racionalidades y argumentos, pero lo que se observa en 2018 es una profusión de memes de parte de sectores, podríamos decir, a favor de la legalización del aborto, muy interesante. Ahora, una pregunta que a mí me surgió en esos momentos y de los cuales escribí y analicé algunas cosas, y me parece que sería interesante si pudiéramos conversar o compartir en este caso con Macarena, sería ¿qué ocurre con la circulación de esos memes, ¿no? A quienes nos generan estos discursos, estas alegrías, estos entusiasmos o estas otras, digamos, narrativas
porque esas narrativas también para ser comprendidas necesitan cierto background común o cierto campo de experiencia común para ser compartidas. Entonces, una de las preguntas para mí también en estos casos, desde las cuestiones comunicacionales que me interesan, es qué circulaciones y alcances tienen estos memes, ¿no? Más allá de quienes compartimos estos discursos y esas experiencias. Me parece que ahí hay un puntito interesante para pensar, digamos, cómo entra en ese campo de batalla permanente por la hegemonía que recién se planteaba y que distintos trabajos de la mesa acuerdan en ponerlo en esos términos, cómo estos memes quizás pueden estar replanteando esta discusión o a lo mejor refuerzan algunas posiciones de algunos grupos que ya tienen una posición al respecto, ¿no? Luego me pareció muy interesante la cuestión epistemológica cuando en el trabajo de Eduardo dice esto de la agencia algorítmica. Me parece que ahí hay todo un punto para revisar sobre un fenómeno que está teniendo una difusión interesantísima, ¿no? Y desde la cual también a veces repetimos algunas cosas sin mucho conocimiento, más allá de algunas 4 verdades, digo yo, que repetimos en este campo sobre el funcionamiento de los algoritmos, porque a veces también o se observa últimamente, digamos, adjudicarles a los algoritmos gran parte del trabajo de esta llegada de la repercusión y de la circulación. Y me parece que allí hay algo que perdemos o que se puede perder respecto de qué pasa con frente a esta agencia algorítmica, la agencia de les sujetos, o no quiero llamarla como en general, esta agencia humana respecto de estas tecnologías, que me parece que ahí se vincula con la discusión que plantea Graciela, es, digamos, de qué apropiaciones estamos hablando y cuáles son esas apropiaciones posibles, porque si terminamos perdiendo, digamos, la mirada, no quiero decirle la esperanza, en la agencia de les sujetos, sujetas y sujetes, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, me parece que por allí van algunas preguntas y me parece que en relación a la ética hacker, digo, creo que también ese trabajo, en el caso de Yosemira, nos plantea esta, digamos, más que la ética hacker, digamos, toda esta, podríamos decir, esta tensión que ya plantearon algunas exposiciones o algunos comentarios sobre las exposiciones recién, cómo lidiamos y cómo pensamos y cómo articulamos o cómo vamos revisando esta relación que existe, yo creo, no sé si es simultánea o en paralelo o es dual entre las lógicas comerciales de ciertas tecnologías y esta otra lógica por instalar como otros mundos posibles, ¿no? ¿Cómo se vinculan estos mundos? Esto me parece que es y cómo van cambiando estas vinculaciones. Bueno, no sé cuánto tiempo me tomé, pero por ahí iban algunas preguntas, Voy bien, gracias. Bueno, no suele ser mi fuerte contenerme con los tiempos. Bueno, dejo planteado entonces algunas preguntas a ver si podemos trabajar por allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora voy a hablar un poquito en portugués para presentar mis compañeros de Brasil, ok? Bom, agora vou apresentar o trabalho, deixa eu só abrir aqui direitinho, do Eduardo Pereira Francisco, da Universidade Federal da Bahia, no Brasil, que é sobre as questões e inflexões teórico-metodológicas sobre a circulação de saberes de gênero e sexualidade no YouTube. Eduardo, por favor, sinta-se à vontade para falar em português, né? Então, com a palavra. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer às colegas da mesa, às organizadoras e a todo mundo que está nos acompanhando por essa oportunidade de conversa, né? Como a colega me apresentou, minha tese de doutorado é uma investigação sobre a circulação de saberes, a circulação e a produção de saberes, né, sobre sexualidade e gênero, produzida por pessoas que se identificam socialmente como LGBTQIAP+, no YouTube, né? Nessa minha fala, eu vou tentar contemplar as orientações que nos foram passadas no sentido de enxergar similaridades e pontes entre os trabalhos da mesa, né, e possíveis articulações. Então, meu movimento vai ser todo nesse sentido, de
tentar revisar o trabalho dessas colegas e tentar enxergar de que maneira a gente dialoga de um ponto ou outro, né? Alguns trabalhos eu percebo uma aproximação maior com minha pesquisa, outros eu percebo uma aproximação mais indireta, né? Então, eu gostaria de começar falando que a primeira similaridade que eu percebo em todos os trabalhos dessa mesa é a discussão sobre gênero, né, que ocupa um papel central em todas as pesquisas. Um segundo aspecto é o contexto dos fenômenos estudados, que são os processos comunicativos no universo das tecnologias digitais. Um terceiro ponto é essa forte influência, né, do marco teórico dos estudos feministas, que é atravessado por essa epistemologia crítica, né, que vai fundamentar todos os trabalhos que aqui estão. E, por fim, a meu ver, direta ou indiretamente, todas as pesquisas tocam no assunto da interseccionalidade, né, que é um assunto muito caro a gente aqui no Brasil e que vem sido cada vez mais discutido, né, a gente tem cada vez mais reconhecido a importância epistemológica desse conceito elaborado que surge no âmbito do feminismo negro, né, e que muito ajuda a gente a explicar a complexidade dos fenômenos que a gente estuda. E como vamos ver mais à frente, eu consigo enxergar claramente, por exemplo, no trabalho de Graciela e de Josemira. Na nossa mesa, eu acho que o trabalho de Macarena é o que mais apresenta similaridades com o meu trabalho, né? Principalmente na maneira como se estrutura a pesquisa. Há uma centralidade na discussão em torno da linguagem, nas produções discursivas. No caso dela, são os memes no contexto dos movimentos feministas no Twitter. Eu acho muito interessante, muito rico, quando Macarena fala sobre como essa interação simbólica memética, né, que percorre esse circuito digital politizado, coagula identidades através desses significados compartilhados, né? Ou seja, como eu estava dizendo, Cláudia, agora há pouco, só vai entender o meme aquela pessoa que está familiarizada com aquele tópico e com a linguagem que está ali cristalizada. Ao mesmo tempo, como nos explica Macarena, esse processo é fortemente atravessado por afetos, que acabam tendo esse papel de construção dos laços imaginários. Isso me provocou bastante em pensar na minha pesquisa também como ela é atravessada pela discussão sobre os afetos, apesar de eu não mobilizar esse marco teórico. Mas é um ponto de vista muito rico, né? Porque se a gente para pensar, a construção e circulação de saberes muitas vezes é movida por esse interesse despertado pelos afetos, em que, inclusive, eu já muitas vezes vi expressos discursivamente, tanto nos comentários dos vídeos que estudo, quanto nos próprios materiais audiovisuais que já tive a oportunidade de analisar até aqui. Outro ponto de diálogo interessante que vejo são nas hipóteses, né? Macarena fala sobre a participação e a polivocalidade, quando contempla a diversidade de expressões e ideias, materializa discursivamente a interseccionalidade. Olha ela aqui novamente, a interseccionalidade. Nesse sentido, acredito que se aproxima muito da minha pesquisa, né? Porque ambas temos esse anseio, essa hipótese de investigar essa possibilidade de ruptura com discursos hegemônicos e legitimados, né? E, para concluir minha pontuação sobre Macarena, me parece também muito rica as questões e a provocação que ela realiza no fim de sua apresentação, e que me pôs a pensar, e eu convido toda a mesa a pensar junto, né, sobre essa temática em si, da interseccionalidade, que é a pergunta que ela faz ao final, e que depois eu complemento com outras questões, que é, será que com a interseccionalidade conseguimos sintonizar todas as demandas sociais distintas, que representam cada uma de nossas diversidades, em uma voz universal? Pergunto ainda, é necessário que ela seja universal? Nesse sentido, me arrisco talvez até a um olhar harawayano, como disse Graciela há pouco tempo atrás também, nosso grupo é fortemente influenciado por Donna Haraway. Eu pergunto, não seria possível pensarmos pela soma das particularidades, em vez de uma universalidade que contemple a todas? Não ver as diferenças como entraves, mas sim como modos de existências que podem se solidarizar e complementar mutuamente. Não olhando apenas o que nos une, mas pensando, vejo e percebo que és diferente, porém me solidarizo com sua luta, tenho vontade de me juntar e aliar a você, e por isso pergunta, como posso contribuir? Que bagagens da minha trajetória, apesar de nossas diferenças existentes, posso trazer para ajudar e caminhar juntas?
Me parece que essa talvez seja uma contribuição maior da interseccionalidade, mais do que tentarmos encontrar uma universalidade que contemple a todas. Gostaria de ouvir um pouco da mesa o que pensam sobre essas questões. Vou comentar de maneira mais breve o trabalho das outras colegas, que apesar de enxergar poucas articulações diretas ao meu trabalho, como enxerguei com o de Macarena, penso que possui uma forte marcação da discussão sobre violência de gênero, e o modo como, em grande parte, essa violência é protagonizada por homens, em maioria cisgêneros, que compartem de um modo de existência calcado da identificação com o que muitas pessoas chamam de masculinidade hegemônica, e que, dessa maneira, acabam por tecer diálogos possíveis com meus temas e discussões, já que discuto gênero e sexualidade. Me chama a atenção, né, no trabalho de Graciela, os números, né? Os números que ela traz sobre violência de gênero nos lares e nas ambiências digitais no Brasil são alarmantes. Se tornam ainda mais graves se considerarmos, como ela aponta, as subnotificações e a falta de uma pesquisa estratificada, que consiga dar conta da diversidade existente no grupo de pessoas que sofrem essas violências. Mulheres cis e trans, negras e ou indígenas, pobres, moradoras das periferias, que são todas planificadas apenas na categoria de gênero mulher, que nessas pesquisas, às vezes, são representadas apenas por moradoras das capitais dos estados brasileiros e brancas, né? E ricas, ou de classe média. Esse contexto nos oculta as distinções com que chegam a violência e a dificuldade de acesso às TIC às pessoas que sofrem essa violência de maneira mais incisiva, né? Ou seja, essas violências atingem o grupo de mulheres de maneira muito heterogênea dentro da interseccionalidade existente neste grupo. Se essas diferenças são invisibilizadas, como chegamos às raízes dessas violências e ajudamos essas vítimas? Eis aí a importância de uma epistemologia feminista crítica que demonstra por que precisamos de um olhar interseccional para os fenômenos sociais, que problematiza a categoria de gênero mulher, que muitas vezes é considerada de maneira homogênea pela mentalidade cis-heteropatriarcal, que acaba por reproduzir de maneira estrutural o racismo, o machismo, a lesbofobia e a transfobia. O marco teórico trazido por Graciela, baseado em Rita Segato, problematiza a construção da identidade masculina hegemônica a partir de um eixo vertical, marcado pela dominação, a violência e a desigualdade de gênero, e o eixo horizontal, em que os homens se identificam com essa masculinidade. Como põe Graciela, seria uma espécie de confraria, né? Onde exercer a violência do eixo vertical consta como um marcador valoroso de sua masculinidade para seus pares. Ou seja, é uma identidade masculina hegemônica que é produzida no âmbito da violência. Esse olhar de uma masculinidade colonialista que enxerga o corpo da mulher como um território a ser colonizado me impactou bastante. Quando lemos Butler e ela fala sobre performatividade de gênero, me pergunto, seria possível traçarmos uma analogia com esses pensamentos de Segato? Não são nossos marcadores sociais de gênero, dentro da cis-heteronormatividade, como roupas, gestos, linguagens, atribuições e práticas, um tipo de colonização de nossos corpos de maneira geral? Porém, é bem mais assustador no caso da masculinidade hegemônica, quando pensamos em como, em sua constituição, faz parte do conjunto de ritualidades e reiterações da performatividade de gênero, esse eixo vertical, conforme descrito por Segato. Na violência de gênero nos ambientes digitais, essas práticas incluem não só ataques através de ofensas e linchamentos virtuais, mas também o controle e a vigilância das vítimas, assim como a exposição sem consentimento de sua vida íntima e ou privada, como nos explica Graciela. Me parece que combatermos esse tipo de violência irá atravessar não só o acolhimento, o acompanhamento e a recuperação dessas vítimas, assim como a punição dos algozes, mas também pensar maneiras mais eficazes de desconstruir o modelo hegemônico de masculinidade. O trabalho de Cláudia Ladano me chamou a atenção a sofisticação das múltiplas estratégias adotadas por esses grupos, contrários ao aborto legal. Como nos relata Cláudia, essas ações envolvem desde a apropriação e distorção de termos e hashtags utilizados anteriormente pelos movimentos em defesa do aborto legal, até o uso de bots, a difusão de notícias falsas, narrativas melodramáticas, entre outras, com o objetivo de desacreditar e deslegitimar os movimentos em defesa do aborto legal, como pontua a Cláudia, chegando ao ponto de ir
contra direitos já conquistados em lutas recentes. Tais estratégias são todas fundamentadas profundamente na violência de gênero, que enxerga o corpo das pessoas que engravidam como um território a ser regulado pela moral social, pela lei e pelas ciências médicas. Por fim, temos o trabalho de Josemira, que almeja compreender os processos de apropriação das TIC nos grupos de mulheres hackers no Brasil. Tal como a pesquisa de Graciela sobre os registros de violência de gênero, são alarmantes os números trazidos por Josemira sobre as desigualdades presentes no setor de tecnologias de informação, tanto nas diferenças de gênero quanto nos marcadores raciais e geográficos. Aqui também Josemira recorre à questão dos padrões danosos de masculinidade, que estabelecem a linha de corte das pessoas permitidas a fazer parte desse universo. Josemira chama também a atenção para o contexto em que a construção da ética hacker se deu, produzida em grande parte por esse grupo homogêneo de homens brancos estadunidenses ou europeus. Grupo este que, como temos discutido nos estudos feministas e queer, protagonizam a história e suas desigualdades, principalmente no contexto da modernidade, que também é um ambiente onde se desenvolve dinâmicas de privacidade totalmente distintas, que não levam em conta outras necessidades senão as desses grupos hegemônicos, como bem nos apontou Josemira, e que dificilmente passa pelas mesmas violências enfrentadas por mulheres cis e trans, assim como pessoas não binárias em nossa sociedade, de maneira geral, e nessas ambiências digitais de maneira específica. Josemira conclui sua apresentação com uma provocação muito pertinente. Como podemos construir essa ética hacker feminista se estamos tanto em um modo operandi reativo, em que tentamos ganhar tempo, criando maneiras de se defender desses contextos de violência? É uma pergunta muito desafiadora, de fato. Porém, acredito que mesmo nesta reatividade, urgente no momento atual que vivemos, tanto por questões políticas quanto pandêmicas, que a gente cria esses espaços e abrimos possibilidades para grupos que virão encontrarem um cenário menos violento e desigual, e assim possam reescrever e tentar dissipar essas ambiências marcadas pelas violências de gênero. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo, pelas excelentes pontuações, né? Eu acho que meio que fez um panorama da questão das apresentações aqui. E para encerrar nosso momento de falas, né, eu convido a Josemira Silva Reis para apresentar, né, para falar um pouquinho do seu trabalho, Uma Outra Ética Hacker é Possível? Mulheres Hacker, Apropriação de TICs e o Novo Ethos do Tecnoativismo. E também, pessoal, gostaria de lembrá-los que o chat do YouTube está disponível para que façam perguntas, tanto em português quanto em espanhol, que nós vamos estar atentas. Vou falar um pouquinho em espanhol, que o chat de YouTube está disponível para hacer perguntas. Por favor, hagan preguntas para todos, porque tenemos muchas discusiones acá, ¿sí? Entonces, con la palabra, Josemira, por favor. Buenos dias, bom dia a todos. É muito gratificante estar aqui nesse espaço. Para nós de Brasil, que estamos muito... Como o Brasil funciona como um continente, é sempre mais difícil, e pela língua também, estarmos em contato com a América Latina, de um modo geral. E, enfim, vou falar um pouco sobre essas ambiguidades que esses meios digitais nos trazem. Uma das ambiguidades e das características gratificantes desse momento é essa possibilidade de congregarmos e de podermos fazer esse intercâmbio sem tantos gastos. Eu que fico no norte do Brasil, por exemplo, seria muito complicado estar num encontro de Claxo e tudo mais. Fica muito fácil e muito difícil falar depois de tantas apresentações, de tantas contribuições muito interessantes, que eu reitero e concordo plenamente com todas. Então, vou tentar fazer algo nos vácuos desse processo.
Primeiramente, eu acho que entre comum dos nossos trabalhos, que está muito forte, que aparece muito forte, é esse processo, esse entendimento de poder, né? que a discussão de gênero nos traz, e de poder nesses espaços massivos. Estamos todos falando sobre poder e apropriação de espaços massivos. E aí vem a velha discussão, né, pelo menos no campo da comunicação, entre apocalípticos e integrados, né, entre promovermos utopias, os meios de comunicação nos trazer possibilidades de novos mundos, ou se eles nos reificam e eles nos traz ainda muito mais dominação e etc. Nesse sentido, acho que a gente fica no caminho do meio mesmo, né? com respostas muito difíceis, né? Com respostas que não são fáceis de serem dadas. A gente vê isso de forma muito... a minha pesquisa, ela se interliga muito com as discussões aqui aportadas, porque ela traz justamente esse percurso que eu fiz, né? Que um pouco que Macarena oferece, que Cláudia oferece, nos apresenta de um processo de efervescência do feminismo, de empoderamento de mulheres nessas redes corporativas, nesses espaços massivos de discussão, que trouxeram bastante visibilidade para grupos que, historicamente, não tinham absolutamente possibilidades, né? E que eram bastante estereotipados. E como o Eduardo mostra, agora tem, de alguma forma, mesmo nesses espaços, mediados por algoritmos, por lógicas de mercados que comercializam nossos dados e tudo isso, há ainda possibilidades de subversão, como os memes de Macarena, como as discussões dos influencers de Eduardo e tudo mais. Mas o meu processo era porque eu estava estudando ciberativismo, e aí eu entendia que existe uma dimensão desse ciberativismo feminista que parava, né? Quando a gente via esses números que Graciela traz, os números que eu trago, de ausência de mulheres nos espaços, eles nada mais são, e aí a gente pensa na interseccionalidade, que é uma outra coisa que os trabalhos de Macarena, de Eduardo, de Graciela, né, trazem isso, que invocamos isso, e Cláudia, acredito que também, ainda que não tenha na apresentação feito, o que a gente vê é uma sociedade, um processo de emergência, de visibilidade, que, ainda que traga possibilidades dessas minorias, traz essa velha discussão que as feministas negras decoloniais têm colocado desde a década de 80, que é quem é que se apropria, e que visibilidade esses meios, né, que se valem de visibilidade, a lógica desses meios é um capital de atenção, né? E, então, quem tem essa visibilidade e quais são as sombras que essa visibilidade projeta. Então, nesse sentido, é que eu vou para pensar mesmo da necessidade de nos apropriarmos de outros espaços que não esses massivos. Assim como Macarena colocou muito bem, não dá para retroceder nesse momento, não dá para abrir mão do YouTube, que, né, como o Eduardo está falando, de fazer circular saberes nesses espaços todos, mas também a gente não pode ficar a reboque dessas reconversões que a tecnologia promove, desses contra-ataques da direita, desse poder enorme, né, financeiro e estrutural que eles têm para fazer reconverter tudo que, né, transformar o que era a potência de um movimento pelo aborto, pelos direitos reprodutivos, e converter isso em outro negócio através de processos automatizados, algoritmos automatizados. Então, é nesse sentido que eu acho que nós todos estamos conversando muito bem, precisamos mesmo, nossas pesquisas têm esse nível de complexidade, esse nível de impasses, como eu trouxe, né? De pensar como é que a violência... Aí eu começo a fazer perguntas. Eu gostaria muito de ouvir Eduardo, por exemplo, falar
um pouco sobre quais são esses saberes. Eu sei que ele disse que não tem o trabalho ainda dele né, delimitado, ainda precisa fazer outras coisas, mas eu imagino que ele já tenha algumas ideias sobre os saberes que estão circulando, que subversões são essas nesses espaços, que mesmo com mediação algorítmica conseguem ser pautadas questões. Gostaria de saber de Cláudia, essa pergunta que eu fiz para mim mesma, como é que pensamos formas, né, de seguir adiante num processo de aumento do ultraconservadorismo. No Brasil se deu a mesma coisa, né, com essa questão do aborto, muito similar com o que você relatou, com uma criança, recentemente, uma criança de 10 anos, foi também, houve movimentos para que ela não fosse garantido o direito dela, né, do aborto. Queria saber de Graciela, nesse processo de análise que eu acho fantástico, né, que você traz, onde entraria o algoritmo nessa análise de Rita Segatto? Que pactos é que ele faz com essa masculinidade e como, ao mesmo tempo, ele pode fazer pactos com outras subversões, outros feminismos, outras expressões de subjetividade? E é meio por aí, a gente vai conversando. Obrigada. Obrigada, Josemira. Agora, Ana ia começar aqui, nós vamos passar para os momentos das perguntas, tá, pessoal? Nós temos algumas perguntas no chat do YouTube, mas também percebemos que alguns de vocês, né, fizeram perguntas uns aos outros, também podemos deixar esse momento, né, para ser respondido. E passo a palavra para a Anahy, claro, queira complementar alguma questão, Anahy, por favor. Sí, no, decirles que pasamos ya al espacio de preguntas. Si les parece bien, comienza Macarena respondiendo las preguntas que había hecho la compañera Claudia. Y luego continuamos con el intercambio. Josemira también hizo algunas preguntas para Eduardo, para Graciela. Creo que entendí que para Macarena también. Y después, si les parece bien, ya comentamos las preguntas que están realizando las y los asistentes vía el chat de YouTube. Sí, importante también porque Eduardo también hizo preguntas para todos, y creo que solo para recordar, ¿sí? Sí, gracias, Laura. Nos vamos complementando entre las dos. Ella habla muy bien portugués y bueno, maneja el idioma y a mí se me escapan algunos detalles. Muchas gracias. Vale, pues respondiendo a la pregunta que hacía Claudia sobre qué alcance tienen estos memes, bueno, evidentemente hay que tener en cuenta pues, las cámaras de eco en las que se configura la comunicación en redes sociales y juega un papel los memes van a jugar un papel esencial en el refuerzo de la propia comunidad, ¿no? Asentando las ideas que ya estaban, pero también sirve de puerta de entrada para gente que no estaba previamente posicionada. Sobre todo en casi todas las investigaciones que se ha hecho ya con el tema de los memes y un poco pues a lo largo de mi investigación, lo que se va reforzando es que es imposible transformar nada desde una comunidad online si no tiene una comunidad offline en el mundo real detrás. O sea, lo online es siempre un complemento y en realidad ni siquiera es una comunidad online y una comunidad online, sino que constantemente se están retroalimentando y la división entre lo digital y el mundo real no es una brecha, sino que es bastante fluida. Pero realmente ninguna actividad únicamente online, sin un refuerzo de una comunidad real física, tiene mucho alcance. Son normalmente, cuando es únicamente iniciativas online, tienen muy poco recorrido. Pero como decía, normalmente los memes, por supuesto, van a servir para reforzar las ideas de los que ya estaban convencidos y es muy difícil establecer un debate en profundidad a través de ellos porque, bueno, es una respuesta rápida. De hecho, el uso de referentes de la cultura de masa como una suerte de código común sirve precisamente para una identificación rápida y como para hacer el argumento de un solo vistazo.
pero sin embargo sí que sirven, por un lado, para poner en común a gente afín que estaba dispersa y que no estaba relacionada previamente, y por otro lado, para iniciar debates, que posteriormente probablemente se profundicen en otros espacios que no sea el intercambio de memes en Internet. Y tenía apuntada otra cuestión sobre la interseccionalidad, la relevancia de la interseccionalidad. Yo sí que creo que es la clave fundamental para unir todas las reivindicaciones, llamémoslas parciales, y formar una reivindicación universal, ¿no? Cuando yo intentaba estudiar el hecho de que los discursos polivocales sean una representación discursiva de la interseccionalidad, era por esto, ¿no? Las diferentes voces se van uniendo, no de una manera 1 más 1 más 1 más 1, sino que realmente conforman un todo, ¿no? Y esa universalidad pues podría verse bastante bien plasmada en la reclamación ecofeminista, al fin y al cabo, de poner la vida en el centro. Ese igual es el sumatorio de todas las pequeñas reivindicaciones en el ámbito del feminismo. Creo que esas eran las preguntas que yo tenía apuntadas. Creo, Eduardo, ¿tienes preguntas para Macarena también o él respondió? ¿Sí? Ok. Vale. Yo tengo una pregunta para usted también, Macarena, sobre la cuestión del humor en las estrategias de los memes. Un momento que voy a encontrar acá en mis anotaciones. Sí. ¿Y cómo vos ves la cuestión de la estrategia, el humor como estrategia de enfrentamiento y de existencia de los feminismos, de los movimientos como un todo? Si puede responder para mí, por favor. Pues el humor ha sido muy estudiado en el uso de los movimientos sociales porque, bueno, como veíamos por un lado, es una estrategia como de entrada, de facilitar la difusión de los discursos porque permite tocar temas que de otra manera generan mucha confrontación o son más duros, y también porque apela desde una visión más, Jenkins lo llamaba juguetona de los activismos, se puede apelar más a lo emocional y a lo afectivo que a lo meramente cognitivo. Y después, por un lado, estaba también, casi siempre se citan todas las aportaciones de Batkin y la concepción del humor y como elemento de lo carnavalesco que permite decir cosas que no están permitidas decir, ¿no? Muchas veces, pues eso, cosas que realmente dentro del discurso hegemónico rechinarían mucho y que no tendrían cabida, a través del humor de repente ampliamos el marco de lo que es posible decir. Y en el caso de los feminismos, además, creo que juegan un papel importante para permitir el espacio a la ira, que los feminismos siempre ha estado, bueno, en el rol que se le asigna socialmente a las mujeres está muy sancionado, una postura de enfado y de ira, y que a través de un toque de humor se permite reivindicar o sea, bueno, había una pancarta en las manifestaciones del 8M, creo que era en Madrid, hasta el coño ya, ¿no? Pues a través del humor se permite meter un espacio para la ira y el enfado. Y muchas gracias. Vamos para el otro ponencia, Nahi. Sí. ¿Quién quiere continuar respondiendo preguntas o comentarios que hayan estado relacionados con sus trabajos? ¿Quién quiere tomar la palabra? A mí me gustaría decir alguna. Perdón. Bueno, Graciela, si no. Sí. No, Eduardo. Le cedo la palabra a Eduardo. Se te escucha un poquito entrecortado. Bueno, le damos la palabra a Eduardo. Eduardo, por favor. Perdão, eu não sei se eu invadi grau, espaço de grau, ela que invadiu. Eu gostaria de responder a Macarena e Cláudia, que elas fizeram perguntas muito similares, né? Que a Macarena põe a questão da parcialidade dos algoritmos nas mídias sociais no YouTube, e Cláudia, ela pergunta já o oposto, né? A agência humana em relação aos algoritmos, né? É o que fazemos, no sentido de que talvez haveria uma possibilidade assim, será que os algoritmos agem de maneira determinista, né, no sentido de controle do que nós produzimos?
Ao meu ver, e a maneira como tenho encarado no meu trabalho, a partir das leituras bibliográficas, é que há uma espécie de retroalimentação, na verdade, né? Porque os algoritmos, eles são padrões que visam ali compreender padrões de uso dos usuários, e aí, conforme os usuários vão alimentando a plataforma com suas informações e com seus padrões de usabilidade, os algoritmos vão personalizando aquele conteúdo, né? E essa personalização, ela não envolve apenas o uso de cada um, mas também todas essas questões políticas que nos atravessam e que Josemira muito bem colocou. Existem as políticas de plataforma, né, os movimentos grandes que acontecem, como os tuitaços, e que tudo isso vai interferir na maneira como esses algoritmos vão reagir, né? Então, por exemplo, ao menos no meu objeto de trabalho, que é o YouTube e os vídeos produzidos por essas pessoas, o que eu tenho percebido é uma movimentação no tipo, algumas pessoas podem realizar algum tipo de autocensura na maneira de falar sobre sexualidade ou gênero, para evitar que o conteúdo seja classificado como apropriado apenas para adultos, né? Então, vão tentar explorar temas mais vigentes, ou então acontecimentos, né, acontecimentos grandes, como esse da pesquisa de Cláudia, vão tentar se apoiar nesses movimentos, nesses acontecimentos que geram essa movimentação online, para tentar gerar mais visualizações, né? Teve uma outra pergunta que eu não lembro quem foi que fez, se foi Jo ou se foi Cláudia ou Macarena, que é sobre a questão das visualizações, né, da gente não cair no erro de ser levado pelos algoritmos. Justamente pensando nisso que meu trabalho, entre os critérios que eu construí, né, de amostragem, eu tentei dar uma certa diversidade dentro desses canais que eu estudo, né? Existem canais com bastante visualizações e outros com visualizações bem baixas, que tem uma circulação menor, né? Justamente para avisar como acontece, para tentar compreender como acontecem essas discussões em realidades tão distintas. Por fim, responder a Josemira, que ela pergunta, né, que saberes são esses que circulam? Quais são? Bom, Jo, no meu trabalho, eu parto daquele pressuposto de que a maneira como acessamos a discussão sobre sexualidade e gênero, muitas vezes ela vem através de instituições legitimadas pela sociedade e campos de saber. E aí nós vamos ter o Estado, a igreja, a escola, né? Nos campos de saber a gente tem a medicina, né? As ciências médicas, o direito, e vão ser todas maneiras de definir nossos gêneros e sexualidades, né? São maneiras de definições e que a gente, por vivência, acaba reconhecendo-se assim. Eu acredito que quando a gente vai para esse âmbito da circulação de saberes, a gente está, não necessariamente que a gente queira equiparar-se a esses saberes hegemônicos, mas sim questionar por que esses saberes também não podem ser legitimados quando eles apresentam novas perspectivas, né, novas discussões, e que muitas vezes essas discussões vêm justamente dessas experiências de si. A gente sabe, né, aqui me apropriando de um termo muito utilizado por nossa colega do grupo Tiane, os grupos LGBT sempre tiveram esse costume de aquilombar-se, né, de se ajuntar. E em outros tempos, em outras épocas, isso era feito por outras maneiras culturais, né, por clubes, grupos, associações. Então, eu meio que percebo as mídias sociais nesse contexto também com essa finalidade. E, através daí, se produz um conhecimento compartilhado, né? E esse conhecimento compartilhado, muitas vezes, ele não necessariamente está vinculado a essas estruturas hegemônicas de poder. E eu penso que é justamente nesse sentido que está a riqueza dessa circulação, que ela não necessariamente será uma circulação regida por esses discursos hegemônicos sobre sexualidade e gênero. Pode acontecer? Pode. Inclusive, meu trabalho inclui essa preocupação de tentar mapear que tipo de discursos hegemônicos também são mobilizados nessas produções discursivas. Mas a minha hipótese, assim como Macarena, é de que haja exatamente essa busca de ruptura, né? É isso. Obrigada. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ya estamos a más o menos 15 minutos del horario de cierre del panel, entonces quería aprovechar y retomar las preguntas que están haciendo algunos de los asistentes vía YouTube. En principio, dos preguntas que le hicieron a Josemira.
Silvia Karina Lanza, de la Universidad Nacional de Córdoba, te pregunta si podemos hablar de un empoderamiento de lo femenino a partir de alcanzar el rol de hacker, o cómo ha ocurrido en la mayoría de las profesionales que tradicionalmente fueron masculinas, hay una feminización de la profesión, rol, el espacio, y por eso acceden finalmente las mujeres. En sentido similar, Sergio Rodrigo Ferreira te consulta cómo es percibido las acciones hacker desde una perspectiva de género, y también otras preguntas para Macarena. Julieta López le pregunta a Macarena, ¿cuánta viabilidad le ves a la soberanía tecnológica? Cuando las herramientas que usamos cotidianamente se vuelven espacios conocidos, es difícil salirse de ahí porque es la gente la que las usa, plantea Julieta. Y en relación, agrega que, y dado que las herramientas son privadas y estadounidenses, veo muy difícil romper ese cerco. ¿Será más viable el humor y habitar esos espacios logrando convertirlos a través de políticas públicas en herramientas para el pueblo? Y una última pregunta o planteo para todo el panel que plantea Adriana Ramírez es, si la tecnología es producto del patriarcado, ¿podemos hablar de apropiación de la tecnología por parte de las mujeres? ¿Cómo medir que existe o no esa apropiación o esa predisposición a usarlas o no? Bien, le paso entonces la palabra a Josemira y luego a Macarena, y luego si alguna otra participante del panel quiere responderle al planteo más general que hacíamos hacia el final, también, que tomen la palabra. Respondendo a Sérgio, o que eu tenho percebido, Sérgio, nas minhas observações, é que grande parte das ações, e são diversas, né? Tanto a atuação em eventos para ressignificação, em eventos de tecnologia, para ressignificação de discussões que estão bastante marcadas, hackers, bastante marcadas nesse espaço, né, na ideia de criptografia, de privacidade, e aí se fala de intimidade, as mulheres vão fazer um evento sobre criptografia para falar de intimidade, o uso de editatonas, que essas maratonas de Wikipedia para aumentar o número de representantes, de verbetes, de mulheres, nesses espaços, e também de produtoras de conteúdo nesses espaços de Wikipedia, que são também tradicionalmente ocupados por homens. Tem o uso de bots para proteção, né? Esses bots que Cláudia está solicitando no trabalho dela, mulheres usam também para fazer uma contraofensiva ao ataque misógino que vem sofrendo, né, nas redes e tudo isso, mas eu acho que aí a minha resposta vai para Silvia, quando ela me pergunta se é possível, né, a gente... Deixa eu recordar um pouco para ver se eu não estou fugindo completamente, de um empoderamento ao feminino a partir do hacker e a feminização da profissão. Mas é isso, eu acho que tem um lugar aí, essa zona cinza, que não importa muito o que a gente está fazendo nesses espaços, como o Cláudio tem mostrado, porque o poder hegemônico vai, copia, faz um monte de coisa aí e reifica e tudo mais. Eu acho que o que é importante mesmo, o que não mudou, né? As tecnologias vão mudando, mas o que não mudou é a nossa perspectiva feminista, é a gente desenvolver uma perspectiva de feminismo que possa aglutinar essas diversidades que Macarena e Eduardo tanto tensionaram aqui, que mais tensionaram nesse processo. E aí, essa coisa do trabalho, da feminização do trabalho e da precarização do trabalho é uma das minhas preocupações, né? É uma dos meus questionamentos. Quando a gente pega... Eu fiz um trabalho de levantamento das hashtags que mais foram usadas aqui na primavera feminista, que chamaram aqui em 2015. E aí a gente olha, tem algum áudio aberto que está me fazendo barulho. Graciela. Graciela, Sierra, tu áudio. E quando eu
E quando eu vou olhar, o que mais aparece é a violência contra mulheres. O que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que todas são feministas? Não necessariamente. O que a gente está dizendo é que as mulheres estão cansadas de terem seus corpos, suas mentes, sua moral violentada, violada, como Graciela está apresentando. Mas isso não quer dizer que todas nós estamos fazendo um processo de apropriação das teorias feministas, da herança feminista, da luta feminista que tem sido travada ao longo dos tempos. E que essas tecnologias não necessariamente apresentam. Tem um trabalho muito interessante de... eu esqueci o nome, do pessoal do Internet Lab, das mulheres da Internet Lab, que mostram como no 8 de março, que é o Dia, né, Internacional das Mulheres, o quanto no Brasil os principais tópicos que estavam ali mobilizados eram altamente conservadores, não eram feministas, sabe? Então, o que a gente precisa entender é que não importa ser hacker, importa qual é a qualidade do feminismo, né? Das elaborações, das aportações de luta por justiça social que a gente está trazendo. E aí tem que ir para todos os lados, porque aí a gente está vendo a precarização do trabalho nessas plataformas todas, a uberização, como falo. Então, é necessário... O que fica é a nossa necessidade de resistência, a nossa necessidade de aglutinação dessas vozes em face desse capital, em face desses processos dominadores patriarcais, mas que, sim, dentro desses espaços patriarcais, sim, é assim que temos sobrevivido, sobretudo nós negros, né? É assim que nós ultrapassamos um processo todo de genocídio e continuamos resistindo. Então, nós somos a prova de que é possível. Vale, sobre la pregunta de si es viable la soberanía tecnológica, bueno, igual no es viable, pero es deseable, ¿no? Muchas veces desde la soberanía tecnológica se plantea se puede desmontar la casa del amo con las herramientas del amo, y aunque esto sea un concepto muy maximalista, bueno, pues igual en el momento que queremos desmontar la casa del amo tendremos que utilizar las herramientas que tengamos, no las que desearíamos, ¿no? Entonces yo creo que con este tema hay que un poco atacar desde todos los frentes, ¿no? Aunque lo deseable sería tener una tecnología propia, autogestionada, que funcionara de manera horizontal y sobre la que tuviéramos plenamente libertad de modificar, eso ahora mismo no es real, y lo que no podemos hacer es abandonar las redes sociales donde la mayoría de la gente está. No podemos abandonar ese espacio para que otros lo ocupen, ¿no? Entonces, a la vez que nos apropiamos de esas herramientas del amo, a la que le podemos dar otros usos, porque, bueno, si nos dan un martillo para clavar un clavo, también podemos romper la ventana. A la vez que nos apropiamos de estas herramientas, tenemos que seguir trabajando por la soberanía tecnológica, a la vez que atacar por el plano de la regulación, de las regulaciones legislativas para controlar exactamente pues, qué se hace a través de esas redes sociales. Entonces, creo que no nos podemos poner maximalistas ni con el tema de apostarlo todo al 100% por la soberanía tecnológica y no tocaré un software privativo ni muerta, porque sería muy poco pragmático a la hora de ya bastantes dificultades se tienen en el activismo y en los movimientos sociales para complicarnos más con la pureza, ni realizar un uso pues, totalmente acrítico de estas redes sociales, estando siempre alerta y sabiendo de quién son las herramientas que utilizamos, intentar, bueno, pues como he dicho antes, ir poniendo nuestros esfuerzos en los dos caminos para seguir trabajando con las tecnologías. Es similar a, en los memes, lo noto en el estudio de los memes o de los nuevos artefactos que se utilizan en la cultura digital, es similar al uso de referentes de la cultura de masas para comunicar mejor nuestro discurso. Ojalá tuviéramos imaginarios propios, que de hecho muchos lo tenemos, para comunicar los mensajes que queremos, y sin embargo muchas veces recurrimos a los referentes de la cultura de masas porque son los que nos pueden servir como un código común para comunicarnos con el resto. ¿Esto quiere decir que tengamos que abandonar nuestra apuesta por los imaginarios propios? No, un trabajito de hormiguitas que tendremos que ir haciendo en todos los ámbitos. Muy bien, gracias Macarena. Para que no se pase, si querés compartir el link a la red social libre que habías comentado, de lo que fue el 15M, el desarrollo de software libre que habían hecho, de la red social N1, si no me equivoco, que lo están solicitando.
Vale, lo pongo por allí. Bien, estamos ya casi en momento de cierre, estamos con el tiempo medio corriendo, no sé si alguna quiere agregar alguna cuestión más, si no ya damos el cierre del panel con algún comentario general que querramos hacer. Yo quiero comentar dos cositas nomás. Una respecto de esa pregunta, de una de las preguntas que llega, que es, bueno, si las tecnologías son patriarcales, en esta expresión así tan general, si puede haber algún tipo de apropiación por parte de las mujeres. Bueno, al respecto, digamos, sobre esto del ciberfeminismo ha trabajado bastante, se ha discutido también las líneas feministas respecto de qué se puede hacer, así que bueno, hay mucho para trabajar y sería como muy difícil resumir, plantear, decir todo lo que se ha elaborado al respecto. Pero también me gustaría comentar, entonces, qué pasa con el concepto de apropiación, sobre el que venimos trabajando, y que la mesa, digamos, si bien era sobre algunas discusiones, que hay trabajos y muchos ya realizados, incluso sobre parte de quienes estamos en esta mesa, que somos integrantes de la red de apropiación de tecnologías, se han publicado varios libros, ¿no? Digo, que están en acceso digital y se pueden, digamos, trabajar como de consulta, porque, digamos, se nos va de las manos esto de en qué sentidos estamos hablando de la apropiación, como se nos va de las manos con el tiempo, quiero decir. Y la otra cosa, así como comentarios generales, que cuando hice algunos comentarios y, digamos, en mi intervención, yo creo que más bien eran preguntas tan generales que no pretendía tampoco que se respondieran hoy. Creo que hemos hecho unas preguntas también de unas dimensiones y de una profundidad que dan como para muchos encuentros más, ¿no? En realidad, digo, que tiramos preguntas que a veces no son, digo, me sentí un poco ahí como difícil esto de cuando se querían, bueno, a ver quién tiene que responder esto y el otro. Algunas de las cosas que dijimos son de unas respuestas que llevan un poco más de tiempo, más de elaboración, digo, prácticamente nos podían llevar a varios encuentros y a varios paneles más. Quería decir eso como para decir que alguien tenía que responder tan como uno a uno, ¿no? Las preguntas que se habían hecho. Me dio esa sensación y después dije, uy, la interpelación no era tan directa, me parece, eran preguntas que quedan en un marco teórico y epistemológico y además político bastante más generales. Eso. Sí, clarísimo, Claudia, muchas gracias por tu opinión y tu percepción sobre las preguntas que se fueron haciendo. Bien, ya para dar comienzo o inicio a lo que es la parte de cierre del panel que estamos sobre el horario, me gustaría hacer alguna observación general o una reflexión general sobre el panel y retomando, ¿no?, la idea del encuentro, esta noción de quién se apropia de qué, que fue planteada y fue discutida por varias de las expositoras y el expositor acá en este panel. Entonces, en este sentido, para seguir reflexionando, para que lo pensemos, ya que este no va a ser el único y último encuentro, sino que va a haber muchos más, comentarles que a los procesos de apropiación tecnológica que vienen practicando colectivos y grupos feministas de mujeres, de diversidades de género, en las exposiciones y en los temas de investigación que plantearon en sus ponencias, que, bueno, estos grupos llevan a cabo, se puede apreciar que emergen procesos de apropiación que van en paralelo, ¿no? En el sentido del contramovimiento que analiza Claudia, el contramovimiento Salvemos las Dos Vidas, bueno, se puede apreciar allí en los repertorios que se apropian justamente de los repertorios y tácticas y estrategias feministas que el movimiento feminista acá en Argentina y por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo venía llevando a cabo. Después, con respecto al trabajo y la ponencia de Macarena, vemos que los memes feministas surgen en relación a una articulación y una apropiación respecto a la cultura popular o la cultura de masas, como una estrategia, como explicaba ella, para democratizar o para difundir la información y las demandas que tiene el movimiento feminista. Ahora bien, con respecto a la ponencia de Graciela Nathanson, vemos que las violencias de género y los ataques digitales que sufren las mujeres y las diversidades de género, bueno, son llevados a cabo por masculinidades, modelos de masculinidad hegemónicas que se apropian de los cuerpos, las imágenes, las fotografías y los datos personales de las mujeres, ¿no?, que están colocados en las redes comerciales, en las plataformas de red social comercial. Y en ese sentido también vemos que la dimensión estética sí atraviesa todas estas experiencias, ya sea desde el contramovimiento, cuando Claudia planteaba el tema de los fetos, ¿no?, la estética gore,
en las marchas y movilizaciones o mismo en la confección de contenidos digitales de este contramovimiento, pero también todo lo que es la producción de memes en un sentido contrahegemónico de la información para interpelar en espacios digitales y en espacios físico-presenciales a través de la comunicación de las demandas, las ideas y las posturas. Y a su vez, bueno, lo que decía antes, la apropiación de imágenes y datos personales también como un recurso socioestético o estético que implementan estas masculinidades hegemónicas para ejercer violencias hacia las mujeres u otras orientaciones de género. Si les parece bien, te paso la palabra, Laura, si quieres hacer alguna mención de cierre. Buenas. Sí, los trabajos todos fueron muy buenos y muy impresionantes para mí, hablando de cuestiones de violencia y de tecnofeminismo, pero como soy de costumbre, para mí gustaría de hacer una pregunta retórica para el cierre del panel, ¿ok? Para que podamos reflexionar en el futuro, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo apropiarse de las tecnologías para romper paradigmas y buscar equidad e inclusión? Solo lanzo esta pregunta para que podamos hacer reflexiones en los próximos debates, encuentros que tuvimos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Anaí por la parcería en la moderación, muchas gracias Susana por la invitación. Besos a todos, nos vemos en los próximos encuentros. Obrigada a todo mundo também. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Laura, también por tu coordinación en el panel.